Bienvenidos de nuevo al podcast patrocinado por el Grupo Patriotas por Europa del Parlamento Europeo. Hoy vamos a intentar entender, porque más que explicar se trata de enfrentarse a un enigma enorme, por qué el Partido Popular consigue en ciertos estratos de la sociedad española seguir presentándose como la oposición frontal al Partido Socialista cuando desde Europa tenemos todas las pruebas, y además las explicamos a menudo, de que van de la mano en aquellas cuestiones que marcan el devenir de los países. Y estoy hablando de cuestiones como las meras garantías democráticas de toda la vida, ¿no?, que están en los catálogos de derechos y libertades, como puede ser la libertad de expresión, que es fundamental, el derecho a la información, como puede ser las medidas para sostener, mejorar, desarrollar, crecer, expandir la producción del país, sus productos y servicios, o como puede ser en este caso, que es lo más reciente, la asunción de unas medidas absolutamente delirantes que en España pues se conocen como la ley de sí es sí, que como vosotros sabéis la llevó adelante en el Congreso Podemos, muy en concreto la que entonces era ministra de Igualdad, Irene Montero, y que hoy está en este Parlamento como diputada, y que, como os decía, suscitó un enorme rechazo por parte de toda iba a decir la derecha no, por parte de cualquiera que tuviera sentido común. Entre otras razones porque sus consecuencias, más allá de las florituras que se le puedan añadir y más allá del discurso y de la base teórica que se le pueda, con que se pueda decorar, los resultados, digamos, las consecuencias efectivas de la ley de sí es sí fueron la liberación de un montón de violadores y el acortamiento de las penas de muchos otros. Estamos hablando de cifras de millares y estamos hablando, como es evidente, de delito particularmente repugnante. Bien, en aquel caso, lo digo, digamos, así a modo de apostilla para que recordemos bien de lo que estamos hablando. En aquel caso, recordaréis que cuando se empezaron a liberar a violadores y a acortarles las penas, la reacción de los que habían impulsado la ley y del propio gobierno, donde estaba Irene Montero, el gobierno Sánchez, y de la prensa lacaya que les jalea, fue atacar a los jueces diciendo que ellos estaban aplicando mal la ley. Cuando sabemos por declaraciones de juristas que están dentro de ese movimiento feminista que tiró adelante ese proyecto, que de lo que se trataba era de apartarse del marco que ellos llaman punitivo. Es decir, que el sistema debía ser menos punitivo. Quiere decir que había que castigar menos a los violadores. Se supone que eso es feminismo. Bueno, la posición de Vox y la posición de este grupo y la posición de todos los grupos parlamentarios de Vox, evidentemente, es la punitiva. Nosotros queremos aumentar las penas para los delitos de agresión sexual. El problema que había, uno de los problemas que había entonces, estoy refrescando la memoria para que veáis hasta qué punto es inconcebible lo que acaba de hacer ahora el PP aquí, lo que entonces se decía era, claro, como han querido convertir en algo igual de grave que una violación el acoso, la consecuencia práctica es que cuando se trata de una violación, de una agresión sexual grave, se pena menos, porque estamos ante el mismo tipo delictivo en los casos en que antes se hablaba de acoso o de agresión sexual o violación. Ahora todo es agresión sexual. Hombre, si todo es agresión sexual, lógicamente la consecuencia es que las penas se reducen, porque si no tendríamos gente pasándose muchos años en la cárcel por
por cosas, no quiero poner ejemplos porque no voy a frivolizar con este asunto, que es gravísimo, ¿no? Bueno, en fin, todo esto es el recordatorio, ¿no? ¿Os acordáis, verdad, del gran debate que hubo en España, de cómo se posicionó cada cual? Muy bien. Ayer votamos en el Pleno. ¿Qué votamos? Votamos una iniciativa de esta misma gente, de esta misma persona, que ha conseguido abrirse paso, llegar al Pleno para que se vote, de modo que esta cosa que allí llamamos la ley de sí es sí, solo sí es sí, se convertirá en una norma para los 27 miembros de la Unión Europea. ¿Qué votó el Partido Popular? Votó a favor. Después de tanta zarandaja y tanto cuento, porque ahora podemos decir que es cuento. Hasta ayer podíamos decir que compartía la indignación con nosotros. Hoy sabemos que era un cuento chino. Lo que realmente piensa Feijóo y su equipo y la cúpula del PP y sus representantes en Europa, que no es poca cosa, es lo mismo que Irene Montero. Que hay que tener unificados estos dos delitos, porque como es muy grave acosar, entonces hay que penarlo igual. Claro, para penarlo igual tienes que reducir las penas y eso va a pasar uno por uno en todos los códigos penales. En segundo lugar, se introduce, como se basa en la idea del consentimiento, ¿qué pasa cuando una mujer dice que ella no dio consentimiento? Pues pasa que hay una dificultad probatoria enorme. Y para que esa dificultad probatoria no ponga en peligro el cauce jurídico y procesal que llevaría esto si el sistema se mantuviera dentro de la racionalidad, entonces se da una prioridad a la declaración de la mujer, con lo cual existe presunción de culpabilidad sobre el hombre. Y más allá de las ideologías, la presunción de culpabilidad es una aberración. Pero no solo es una aberración jurídica, es una aberración democrática. No podemos hablar más de democracia en el sentido que hoy hablamos de democracia, que es técnicamente la democracia liberal. No confundir ideología liberal o ideario liberal con democracia liberal. Aquí el adjetivo define una tipología que es la más civilizada con la que se ha dado en la historia, que es unos sistemas que tienen constituciones, que son sus normas supremas, que recogen un catálogo de libertades y derechos que son sagrados, están garantizados y cuentan con especial protección por parte de la justicia y por parte del resto de poderes del Estado, que tiene unas elecciones periódicamente, etcétera, etcétera. Bien, este sistema de la democracia liberal se desdibuja y se lesiona y poco a poco pierde sentido cuando tú vas minando la base. Y la base es el catálogo de derechos y libertades. Son esos derechos y libertades que se recogen no como una concesión graciosa del poder, sino que se reconocen. Es decir, el pueblo es el soberano. Y cuando se organiza como Estado, o cuando se organiza, digamos, desde el punto de vista jurídico-político, una Constitución, esa Constitución no concede derechos, porque esos derechos son los que ya tiene el pueblo soberano, pero no han sido articulados jurídicamente. Cuando se articulan, tenemos lo que tenemos hoy en día. Bien, pues eso va perdiendo sentido. Las palabras van dejando de significar lo que significaban. Entonces, ¿cómo le llamamos a un país donde no existe presunción de inocencia, sino presunción de culpabilidad para los hombres? Ya tenemos un segundo problema, con el principio de igualdad del artículo 14. Para los hombres, presunción de culpabilidad, cuando se trata de un testimonio, testimonio, simplemente la denuncia de que no hubo consentimiento. Yo sé que esto puede conducir a debates legítimos
y debates, incluso diría que académicamente necesarios, ¿no? sobre este tipo de cuestiones. Pero insisto, la presunción de inocencia es un principio fundamental. Y esto es algo que el Partido Popular ha contribuido a minar para el conjunto de Europa después de haber hecho todo el teatrillo en España contra lo que ahora aprueba. ¿Qué os parece? Yo me pregunto cómo es posible que tantos sectores de la población española se engañen todavía cuando tenemos las pruebas. Es que tenemos las pruebas. Hemos publicado la lista de los votos afirmativos. Hemos explicado las consecuencias que esta norma tiene. Yo supongo que se debe a que habrá unos segmentos importantes de ciudadanía que se informen solo por algunos grandes medios generalistas, que tiene su lógica, ¿no? En fin, pues venimos de cambiar el paradigma de la información, ¿no? Y por lo tanto, pues hay gente que sigue informándose solo pues, por las televisiones generalistas, que son concesiones nacionales o autonómicas, por televisiones públicas y por los 4 diarios de papel nacionales. Y por las 4 o 3 grandes emisoras de radio que funcionan pues todavía de acuerdo con el orden antiguo, los medios tradicionales. Claro, entonces la pregunta inmediata es ¿y por qué querrían mentir los medios tradicionales? Lo voy a poner más suave si quieren. ¿Y por qué querrían ocultar una parte de la verdad los medios tradicionales? ¿Por qué querrían ocultar una parte de la verdad muy seria? Porque es una contradicción, es una incoherencia flagrante con lo que aquí defendieron durante tanto tiempo, haciendo ver que pensaban lo mismo que Vox. No pensaban lo mismo que Vox. Pensaban lo mismo que el PSOE y que Podemos. Como ayer se demostró. Y por raro que parezca, al que solo escucha la COPE, Onda Cero, Radio Nacional de España, o solo ve Televisión Española o la Antena 3, por raro que les parezca, es así. Han votado una ley de sí es sí para 27 países, para toda Europa. O sea que nos mintieron. ¿Tiene precedentes esto? Claro que tiene precedentes que extienden, precedentes en cuanto a la aprobación, pero son precedentes que extienden sus efectos deletéreos, perniciosos en el tiempo y que los van a extender durante muchos años, salvo que pongamos un freno radical. Quiero recordaros lo que pasó con Mercosur. El acuerdo con Mercosur es un acuerdo, como recordarán, con una serie de países iberoamericanos para tener un mercado libre con ellos, es decir, lo que era el mercado. La Unión Europea viene originalmente de un mercado común. El mercado común es un desarme arancelario, ¿no? Pues entre nosotros no nos vamos a poner aranceles. Bueno, hemos hecho este acuerdo con países que son productores muy grandes, muy intensivos, de unas cifras de negocio, cifras de exportación inmensas en el sector primario. Con lo cual perjudican muy seriamente, pues sobre todo al Mediterráneo europeo, pero no solo, ¿no? Pero muy especialmente. Bueno, Mercosur, no lo digo yo, escuchen ustedes lo que dicen los agricultores en España, escuchen ustedes lo que dicen los ganaderos en España. Mercosur les mata, porque ellos tienen que cumplir a rajatabla unas condiciones extremas en un aparato burocrático que cada campesino para enfrentarse a él necesita un especialista al lado, papeleo,
tiempo perdido, gasto innecesario y cumplimiento de requisitos fitosanitarios, prohibiciones de fertilizantes, en fin, todas estas medidas que uno, pues cuando se toman en Europa, si Europa es el mercado, todos estamos cumpliendo y por lo tanto dices, bueno, hay más condiciones que antes, hay más requisitos y más exigencias que antes, pero redunda en la salud de los ciudadanos, por lo tanto está bien. Claro, pero cuando tú pones todas estas medidas a los 27 y de pronto abres el mercado a países que no las tienen que cumplir y sus productos entran aquí sin haber cumplido estas exigencias de tipo sanitario, entonces, ¿qué es lo que tienes? Tienes que era mentira, que de lo que se trataba fuera de proteger nada, y en segundo lugar tienes que preguntarte, es que es una exigencia del intelecto. ¿Por qué alguien haría eso? ¿Por qué los que están gestionando los intereses de 27 estados querrían perjudicar a los 27 estados? Porque no quieren perjudicar a los 27 estados. Lo que quieren es favorecer la industria de uno de estos estados, básicamente. No solo, pero básicamente. La industria alemana. Como la industria alemana y otras, pero sobre todo la alemana, se está hundiendo, particularmente la industria automovilística, es necesario abrirle el mercado para que pueda vender a países muy grandes, oye, Brasil, Argentina, sin aranceles. Y para eso, ¿qué tienes que dar a cambio? Pues a cambio les regalas el campo español, el campo francés, el campo italiano. ¿Qué ha hecho el PP? Lo mismo, dentro de España, decir que estamos con el campo y que hemos sido decisivos a la hora de poner no sé qué restricciones al... Nada. Mentira. Lo que ha hecho el PP es impulsar de origen el acuerdo Mercosur. La gran valedora que es Ursula von der Leyen está en el Grupo Popular Europeo, por si alguien se había olvidado, ¿no? Pero ahora el PP español. Impulsarlo aquí, estoy hablando desde Estrasburgo, impulsarlo aquí, mientras allí en España hace ver que ellos están siempre junto al campo, y se hacen fotografías con los campesinos, y se hacen fotografías al lado de tractores, y hay alguna asociación agrícola que se lo ha creído y se hizo fotografías con ellos. Yo supongo que a estas alturas, cuando ven lo que ha pasado, a lo mejor ya no se hacen más fotos. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues ha pasado lo siguiente. Vox consiguió que Vox y el grupo donde Vox se inscribe, que es Patriotas por Europa, consiguió que el Parlamento Europeo le diera un bofetón de respuesta a la Comisión cuando entró en vigor Mercosur. ¿Cómo fue ese bofetón? Un bofetón jurídico perfectamente justo. Como consideramos que esto no cumple con las normas y preceptos de la Unión Europea, ya que estamos en una posición de competencia desleal evidente, vamos a enviárselo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que sean los jueces los que decidan si esto es justo y si esto es legal. Como posiblemente se habrá olvidado la mayoría, yo quiero recordar cuál fue la reacción del Partido Popular Español cuando conseguimos aprobar esto. Conseguimos aprobarlo porque hubo compañeros del Partido Popular Europeo, compañeros del PP español, que no tuvieron la capacidad
de engañar que tienen en el PP y votaron a favor de que se enviara a la justicia. Es decir, que hubo en torno a un tercio de los componentes del Grupo Popular Europeo en el Parlamento que votó con nosotros. Ninguno español, ¿eh? Bien. ¿Qué hace el PP español y qué hace von der Leyen cuando se aprueba eso? En primer lugar, una reacción muy poco democrática, que es manifestar su absoluta indignación con lo que ha decidido el Parlamento y la advertencia de que no piensa cumplirlo. Hombre, no puede impedir que vaya a la justicia, pero dice, esto se va a seguir aplicando. Hombre, ¿por qué se va a seguir aplicando? Bueno, pues porque la Comisión decide que se siga aplicando, por la cara. Pero voy a lo que iba. ¿Qué hace? ¿Cuál es la posición política del PP? El PP acusa gravemente, señala con el dedo a Vox, porque dice que al haber aprobado esto va a ser un Mercosur más duro. ¿Más duro por qué? Porque entonces no se van a aplicar unas salvaguardas que supuestamente ellos habían conseguido. Fijaos en el mecanismo. O sea, el mecanismo no es esto es malo para el sector primario y yo lo apoyo. No, yo apoyo lo que es malo para el sector primario. Vienen unos y me obligan a enviarlo al Tribunal de Justicia. Y entonces yo, en vez de decir, pues vamos a apoyar que se esperen, vamos a instar a que se espere para la aplicación a que se haya pronunciado la justicia, entonces dicen, a los que lo han enviado a la justicia para que no se aplique, porque es injusto, les dicen, vosotros habéis provocado que ahora se aplique, pero todavía más duro, o sea, es como el típico abusón de colegio que dice, dame tu bocadillo. Dice, no te voy a dar mi bocadillo. Entonces le damos una bofetada y le dice, pues ahora me llevo tu bocadillo y tu teléfono móvil. Esto te ha pasado por no darme tu bocadillo. Es la misma lógica, la lógica del matón de patio de escuela. ¿Cómo se puede seguir creyendo que el Partido Popular comparte la visión, el sentido común y la defensa de los intereses de España con Vox? No la comparte en absoluto. Solo la va a compartir en la medida en que Vox pueda decidir en los distintos estamentos y niveles de gobierno y de administración. Como no queda mucho tiempo, otro día hablaremos del escudo democrático, que es otra de las cuestiones en las que el Partido Popular ha demostrado con los hechos, no con las palabras, que son muy fáciles, con los hechos, que tampoco cree en la libertad de expresión. Y eso es casi más grave todavía, porque la libertad de expresión dentro del catálogo de derechos y libertades al que nos referimos al principio, quizás sea el primero. Es decir, si no hay libertad de expresión de partida, el resto de la elaboración constitucional resulta imposible porque no se puede dar el debate, y sin debate libre no hay sistema político libre. Y hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por seguirnos.